Shalom, shalom Bet Midrash Sarabaita, shalom Bet Hamidrash Hayeolam. Aquí hoy viernes víspera de Shabbat, Shabbat Shalom, para compartir la parashá número 37 de Shalach Leha. Y vamos a hacerlo bajo el título Vallas para protegernos del pecado. Números Bamidbar 15:39. Harad Tzitzit para ustedes a fin de que los vean y recuerden los mandamientos del Eterno y los cumplan y no exploren tras sus corazones tras los cuales ustedes se pierden. Dijimos que este es Números Bamidbar 13:39. Bueno, pues los israelitas debían hacerse fleco en los bordes de las ropas, en los bordes de los vestidos, tzitzit, y en cada uno poner un cordón azul. Números Bamidbar 15:38. Háblale al pueblo israelita y dale instrucciones de que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, a través de los cuales se pongan un cordón azul en el fleco de cada esquina, lo cual había de servirles de recordatorio de su deber de cumplir los mandamientos, las mitzvot de Dios. Mashiach también llevó estos flecos, como vemos en Mateo 9:20. Mateo 9:20. Y he aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Lo que tocó la mujer del flujo de sangre fueron los tzitzit del manto de Mashiach, y al tocarlos sana quedó. Que se hagan para ellos a Fesolá. Este cordón Fesolá es tzitzit, debido a los hilos que cuelgan de ellos, y los verán. El tzitzit consiste en dos partes: un cordón superior formado por el enrollamiento de un hilo alrededor de los demás, y los hilos cuelgan de ese cordón. Según el Talmud, Gilazón es el nombre de una criatura marina de cuya sangre se extraía el tejelete, el tinte azulado para el tzitzit. Según algunos, es una especie de molusco cuya identidad exacta se ignora actualmente. Rashi afirma que tejelete se traduce como un azul turquesa. Se refiere a la lana teñida con la sangre del girasón. Rabbi Mier dijo, ¿qué diferencia hay entre el tejelet y los demás colores para que haya sido escogido para los tzitzit? Porque el tejelete se asemeja al mar, y el mar se asemeja al firmamento, y el firmamento se asemeja al trono de la gloria divina. Porque escrito está: te vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había una semejanza de labor de piedra de zafiro. Rashi comenta que esta afirmación del Talmud nos enseña que todo aquel que cumple el precepto del tzitzit es como si recibiera la presencia divina. Acorde a la gematría, el tzitzit alude a los 613 mandamientos. Y no exploren tras sus corazones. El corazón y los ojos son los espías del cuerpo y actúan como intermediarios para que la persona cometa transgresiones. El ojo mira algo prohibido y el corazón lo desea, y finalmente el cuerpo va y comete la transgresión. Dios ordena a los hijos de Israel colocar el tzitzit
en aquellas prendas que tienen 4 puntas, porque el tzitzit tiene la fuerza de recordarle a la persona las misbot de Dios, los mandamientos de Dios y la realidad de su existencia. Escrito está, a fin de que vean y recuerden. Cuando la persona recuerda a Dios y su Torah, evita caer en pecado y se ve atraída a cumplir los mandamientos, las misbot. Por lo que vestir tzitzit es como una muralla que separa el pecado, que separa del pecado. Es como una valla ante las prohibiciones de la Torah. Porque cuando la persona ve el tzitzit que lleva en su cuerpo, se despierta en su corazón el deseo de apegarse a Dios y cumplir sus mandamientos. Mientras el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, aún no había recibido la Torah y no se le había ordenado cumplir con la misma del tzitzit. Pues, ¿qué fue entonces lo que protegió al pueblo, que le permitió mantener su identidad judía a pesar de aquellas dificultades, de aquellas difíciles condiciones en las que se encontraba el pueblo? Cuando la persona se encuentra en medio de un gran sufrimiento, solo tiene dos posibilidades. Una es apegarse más y más a Dios y reforzar su emuná, reforzar su fe. La segunda es que Dios no lo permite, el libro no va. Esto es renegar de todo y dar la espalda a la Torah y a los mandamientos, a las misbot. Después del holocausto hubo muchos que salieron sumamente fortalecidos de este inmenso sufrimiento y pudieron ver la supervisión divina. El holocausto no quebró sus espíritus, sino que le dio enormes fuerzas espirituales. Bendecido sea Sakadosh Baruj Hu. Pero a muchas otras personas la tragedia del holocausto los impulsó a negar todo, a negar su judaísmo, a negar la Torah, a negar a Kadosh Baruj Hu. Líbranos, Abba, líbranos. Negaron todo y se despojaron de toda señal de judaísmo debido al enojo que sintieron hacia el Creador. Líbranos, Abba. También cuando los hijos de Israel estuvieron en Egipto, sufrieron terriblemente. Realizaron trabajos forzados. A hombres les impusieron hacer trabajo de mujeres. A las mujeres les impusieron hacer trabajos de hombres. Era una situación muy, muy difícil. Que los hombres dejaron de sentir atracción por sus esposas. Era tal la situación que los hombres no se sentían atraídos por sus esposos. Y aquello era peligroso. Pero a pesar de todo el sufrimiento, mantuvieron su identidad judía y no se impurificaron con los no judíos. ¿Cómo lograron mantener su identidad en una tierra de abominaciones, sin haber recibido la Torá, donde se encuentra el mandamiento del tzitzit, cuya esencia es proteger a la persona de relaciones prohibidas? Nos explican nuestros sabios que Israel logró salvarse debido a dos cosas. Número uno, la primera cosa por la que Israel logró salvarse fue por el mérito de las mujeres rectas, gracias a lo cual el pueblo de Israel siguió creciendo y fortaleciéndose. Porque cuando las mujeres vieron el desaliento de sus esposos, tomaron los espejos y se embellecieron, y de esa manera lograron atraerlos y lograr que nacieran más niños en el pueblo, evitando que se cortara la cadena de las generaciones. La otra causa por la que tuvieron el mérito de ser redimidos es porque los judíos no cambiaron sus nombres, los judíos no cambiaron sus vestimentas, ni su idioma. La otra causa por la
cual los judíos tuvieron mérito para ser redimidos es porque no cambiaron sus nombres, no cambiaron sus vestimentas, ni cambiaron su idioma. Esta realidad lo llevó a diferenciarse de los no judíos y a mantener su identidad de pueblo judío a pesar de estar esclavizado por más de 400 años. Cuando una persona lleva un nombre judío, este nombre le recuerda a su judaísmo y evita que se asimile o que se asemeje o que quiera parecerse a la sociedad. El nombre judío para la persona es como una señal que le recuerda que pertenece al pueblo elegido de Dios y en consecuencia debe cuidar su identidad y no impurificarse entre los no judíos. La otra cosa que cuidaron nuestros antepasados fue la vestimenta judía, la cual era una señal clara y distintiva que los diferenciaba de los egipcios. Pero cuando un judío se esfuerza por llevar un estilo de vida igual al de los no judíos, para no ser extraños a ellos, para evitarse persecuciones y para evitarse agresiones, eso no logra cambiar la manera en que se relacionan con nosotros, todo lo contrario, porque el odio crecerá todavía más, porque Dios grabó en ellos el odio hacia Israel para que no nos asimilemos a ellos. Y si entre los judíos hay quienes no procuran mantener su identidad e intentan mantener una vida similar a las de las naciones, Dios hace que el odio de los no judíos se incremente con la esperanza de que estas personas, los judíos, se despierten, se arrepientan de sus malos actos y reconozcan que forman parte del pueblo de Dios. Bien, Batia, la hija del faraón de Egipto, fue a sumergirse al río con sus sirvientes y oyó llorar a un niño. Batia extendió su mano hacia la canasta y Dios efectuó un milagro, extendiendo su mano, de manera que lograra tocar la canasta y sacar del agua a Moshe. Dicen nuestros sabios que en ese momento Sabia fue a sumergirse al río porque deseaba purificarse de la impureza de la tierra de Egipto y unirse al pueblo judío. ¿Qué pudo haber visto Batia, la hija de Faraón de Egipto, para decidir abandonar una vida de lujos y comodidades y desear unirse a un pueblo sometido, a un pueblo perseguido, a un pueblo agobiado de sufrimientos, a un pueblo esclavizado? ¿Qué? ¿Qué la motivó a eso? Gran pregunta. Luego vemos a Jetro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moshe Rabbeinu, que Jetro abandonó la idolatría y se unió al pueblo judío. Jetro se inspiró en un momento en el cual el pueblo judío se encontraba en la cúspide de la elevación y de la belleza. Un momento en el cual todos los pueblos del mundo reconocieron la grandeza de Dios y de su pueblo Israel, al haber tenido el mérito de ver y ser testigos de grandes milagros y maravillas, cuando Dios los sacó de Egipto con mano abierta y brazo extendido. Esto es en el caso de Jetro. Pero Batia, la hija de Faraón de Egipto, ¿qué fue lo que llevó a Batia a abandonar su palacio y unirse al pueblo judío, unirse a un pueblo esclavizado? ¿Qué motivó a Batia? Pues la respuesta es que Batia se sorprendía todo el tiempo
Y se decía que cómo era posible que ese pueblo, a pesar de tanto sufrimiento que soportaba, seguía manteniendo su identidad y no se mezclaba con los otros pueblos. Ellos, ellos cuidaron con orgullo su judaísmo, porque ellos no cambiaron sus nombres. Ellos cuidaron con orgullo su judaísmo, porque ellos no cambiaron sus vestimentas. Ellos cuidaron con orgullo su judaísmo, porque no cambiaron su idioma. Y al ver esto, Batia entendió que Israel era un pueblo diferente. Y entendió que Israel era un pueblo especial. Porque si ellos preferían seguir sufriendo y no alejarse del judaísmo, eso implicaba que su religión era especial. Y eso implicaba que su religión era más elevada. Eso implicaba que su religión era más fuerte y más poderosa. Y esto fue lo que llevó a Batia a desear conocer el judaísmo en su profundidad. Cuando Batia fue a sumergirse en el río, oyó el llanto de un joven. Vea, un joven en un canasto. Cuando Batia fue a sumergirse en el río, oyó el llanto de un joven. Y la Gemara pregunta, ¿por qué que está escrita la palabra Nara, que significa joven? Siendo que en ese momento Moshe Rabbeinu era un niño pequeño, por lo que debía decir que oyó el llanto de un bebé. Aquí hay un mensaje, y ese mensaje es que la persona debe educar a su niño pequeño en el camino de la Torá y de los mandamientos. Como si en ese mismo momento ya fuera un joven, porque la educación comienza desde la más tierna infancia, incluso desde el momento mismo del nacimiento del niño, o antes, desde el vientre de su madre. La persona inteligente desde el primer momento se esfuerza por educar a sus hijos por el camino que ha sido transmitido de generación en generación, brindándoles una educación kasher y pura, sin concesiones, sin tratar de seguir las costumbres de los otros pueblos y asemejarse a ellos. Son sus nombres, ese es su idioma, es sus vestimentas. Así también, cada persona debe criar y vestir el talit y cuidar que sus hijos se vistan el talit, que constituye una protección contra el pecado, como cuenta la Gemara sobre el judío que deseó con todo su corazón pecar con una mujer muy bella, pero en el momento que vio su tzitzit, se escapó del lugar aquel porque recordó a Dios. Los sabios cuidan, los sabios se cuidan a sí mismos, pero los sabios también cuidan a sus hijos. Hashem los bendiga. Shabbat Shalom. Bendecido sea Kadosh Baruj Hu por su Torah, por su palabra. Bendice a Kadosh Baruj Hu al pueblo que te ama, Bet Midrash Sarabaita, Bet Midrash Yolan, que te ama. Bendice a tu pueblo Israel, que te ama. Bendecido seas perpetuamente, eternamente, para siempre a Kadosh Baruj Hu. Les habló el More, Shimon, alias Metáfora, Kefa, Yalón, Ben David.